Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, que como todos los martes nos reúne hasta ahora para hablar de temas de salud, de prevención, de recomendaciones. Y hoy con un tema importante, a veces no muy tenido en cuenta, y que es aquellas enfermedades o aquellas situaciones que suelen presentarse a raíz de haber consumido alimentos que por ahí no están en buen estado, que no están o que están contaminados o que creemos que están perfectamente bien y que terminan provocando en el organismo una enfermedad que a veces puede ser muy tranquila, muy sencilla, como una diarrea, unos vómitos, o a veces enfermedades realmente muy preocupantes, incluso con riesgo de vida. Así que hoy vamos a dedicar todo el programa a lo que son las ETAs, o sea, las enfermedades transmitidas por alimentos. En 30 segundos vamos a ellas. Bien, como les decía, hoy vamos a hablar de las enfermedades que se producen a raíz de consumir alimentos que no están en buen estado o que contienen determinados elementos, gérmenes, que pueden ser bacterias, que pueden ser virus, o que a veces son las que llamamos toxinas, o sea, elementos producidos por estos microorganismos, y el efecto va a ser perjudicial sobre el niño, sobre el adulto, sobre todo tratándose de enfermedades que se desarrollan bruscamente, ¿no? Entonces, primero vamos a comenzar definiendo qué son las enfermedades transmitidas por alimentos, ¿no? Así tal cual lo ven acá, son provocadas por el consumo de agua o alimentos contaminados con microorganismos, o sea, pueden ser virus, pueden ser bacterias o parásitos, o por las sustancias tóxicas que producen estos gérmenes, ¿no es cierto? O sea, a veces es la misma bacteria o el virus el que produce la enfermedad, y a veces no, a veces se introduce el virus o la bacteria con el alimento, y a raíz de esto se liberan determinadas toxinas, ¿no es cierto?, sustancias tóxicas que van a provocar en el organismo un deterioro que habitualmente se manifiesta por vómitos y por diarrea, ¿no? Sabemos que las bacterias y los virus son los agentes frecuentes, los más comunes, ¿no? Como bien pueden ver en esta placa. Bueno, hecha la definición, ¿no es cierto?, de lo que son las enfermedades transmitidas, vamos a ver que la población de riesgo, como siempre, hay que definirla muy bien, ¿no? La población de riesgo es aquella que está más expuesta. ¿Por qué está más expuesta? Porque no está tan atenta por la edad, por su situación particular. Por eso afecta a la población más susceptible son los niños, los ancianos, ¿no es cierto?, las mujeres embarazadas y también las personas enfermas, o sea, aquellas que no tienen capacidad de cocinarse, digamos, y que son provistas de alimentos por otras personas. En ellas, las consecuencias de las ETAs, o sea, de las enfermedades transmisibles, pueden ser muy severas, pueden dejar secuelas muy, muy graves. También, incluso, esto ocurre, créanlo o no, hasta pueden llegar a provocar el fallecimiento, o sea, la muerte de una persona si la intoxicación es realmente grave. Bien. Esto en cuanto a la población de riesgo. Entonces, recuerden, niños, adultos o personas que están en situación de indefensión. Ahora, debemos clasificar, porque no es lo mismo, ¿no es cierto?, una infección alimentaria. Habitualmente las llamamos a todas, uno dice, me intoxiqué con una mayonesa, me intoxiqué con una hamburguesa, me intoxiqué con una comida que no estaba bien cocida. Entonces, vamos a definir primero vamos a poner las cosas en su lugar.
¿Qué es una infección alimentaria? Una infección alimentaria. La infección alimentaria es producida por la ingesta de alimentos que contienen microorganismos vivos, ¿no es cierto?, como los virus, como las bacterias o los parásitos. Entonces, ahí lo que se introduce en el organismo es el microorganismo vivo. Un claro ejemplo de estas enfermedades son, por ejemplo, la salmonela, que muchos la habrán padecido, el síndrome urémico hemolítico, gravísimo, la triquinela, el virus de la hepatitis A, o sea, esto es cuando se introduce, ¿no es cierto?, el virus, y es el propio virus o la propia bacteria la que produce la enfermedad a las pocas horas. En cambio, la intoxicación alimentaria, que no es lo mismo que la infección alimentaria, la intoxicación es producida por la ingestión de las toxinas, ¿no es cierto? Como ustedes verán acá, hay bacterias u organismos, como pueden ser los hongos, que producen un elemento tóxico, eliminan una que se llama toxina y producen la enfermedad. Este es el caso de la toxina botulínica, que produce el botulismo, una enfermedad que era muy frecuente en la antigüedad, la enterotoxina, como el Staphylococcus, etc. El botulismo era muy frecuente en la edad antigua, ¿no es cierto? Se producía mucho en los viajes transoceánicos, ¿no es cierto? La gente que venía de Europa y que venía a colonizar, digamos, América. Generalmente todos los marineros, todos los tripulantes, digamos, padecían del botulismo porque las enfermedades, los alimentos se iban descomponiendo, ¿no es cierto? No habían cámara frigorífica, no había forma de conservarlos y mucha gente fallecía directamente de botulismo en las carabelas, en las naves, y eran arrojadas prácticamente al mar. Entonces tenemos la infección alimentaria, es cuando el germen, al introducirse al organismo, produce la enfermedad. La intoxicación es porque se ingiere la toxina que produce que estas bacterias producen. Y por último tenemos la toxoinfección. Esta es una mezcla de las dos, ¿no es cierto? Como una síntesis, donde la ingestión de alimentos con una cierta cantidad de microorganismos capaces de producir o liberar toxinas una vez que son ingeridas. Este es el caso de la enfermedad muy conocida, que es el cólera, por ejemplo, que gracias a Dios no lo vemos tan seguido, pero cuando aparece produce verdaderas epidemias, las gastroenteritis por otros gérmenes, y estamos hablando de enfermedades antiquísimas, ¿no es cierto?, de la antigüedad. Todos aquellos que les gusta leer y que habrán leído a García Márquez recuerdan El amor en los tiempos del cólera, ¿no es cierto? Una novela muy conocida que fue prácticamente la que lo hizo muy famoso, ¿no? Entonces, hay que diferenciar bien entre infección alimentaria, entre intoxicación alimentaria y la toxoinfección, que es prácticamente una mezcla de los dos. Todos hablando siempre sobre alimentos que son de consumo frecuente, ¿no es cierto?, de consumo prácticamente diario y que hay que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son las características de una intoxicación alimentaria? Uno tiene que pensar que hay una intoxicación alimentaria cuando ésta se produce a las pocas horas. O sea, uno cenó a lo mejor y a las 2, 3 de la mañana se despierta mal, en muy mal estado, y los síntomas son clásicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, aparece la diarrea, es uno de los primeros síntomas, la fiebre, los vómitos, la sudoración, o sea, una transpiración profusa. Y acá no estamos hablando de que esto va a pasar 3 o 4, que hay un periodo de incubación, ¿no es cierto?, como en otras enfermedades que siempre hablamos, como la varicela. No, acá uno se intoxicó al mediodía y los síntomas empiezan a la tarde. Uno se intoxica con una comida en un restaurante, en un bar, en la casa, en la calle, en una comida comprada, y a las 3, 4 horas comienza con todos los síntomas y termina internado en un sanatorio, en un hospital. Hay diarrea, hay fiebre, hay vómitos, hay mucha sudoración. Además pueden causar síntomas neurológicos, por ejemplo, se hinchan los ojos,
producen mareo, producen confusión mental, como uno habla en forma un poco incoherente, la gente no entiende lo que dice, hay visión doble. Esto es muy característico. La gente que está sufriendo una intoxicación dice que ve doble, ¿no? Que ve doble o tiene una mala visión. Hay problemas renales y por supuesto que la duración de esto va a depender de la magnitud de la intoxicación, del germen o de la toxina que lo provocó. También de la magnitud de no solo, digamos, de la cantidad de toxinas, sino de la gravedad de cada toxina, porque son toxinas diferentes, son elementos diferentes, de la cantidad de comida que se consumió, y también acá tiene mucho que ver el estado de salud previo de la persona. No es lo mismo una intoxicación en una persona sana, deportista, que no es hipertensa, que no tiene diabetes, que se alimenta razonablemente bien, a una persona que ya tiene lo que conocemos tanto como una comorbilidad, o sea que tiene una enfermedad preexistente. Estos son los síntomas, entonces recuerden, la diarrea de comienzo brusco, pero una diarrea que lo manda al baño a uno 10, 15 veces en una hora, ¿no es cierto? Vómitos frecuentes, dolores de panza, fiebre, sudoración profusa, se siente mal, desvaría, dice cosas incoherentes, ve doble, todo eso ocurre y es lo que conocemos como síntomas generales. Bien, ahora, es bueno saber cómo se transmiten o cómo se llegan a producir estas enfermedades. Pues no es que yo voy y tengo que tener el temor de que cada vez que voy a comer a un lugar que no sea mi casa, me voy a intoxicar con una comida, ¿no es cierto? Ahí tienen que darse ciertas condiciones. Por ejemplo, las vías frecuentes, ¿cómo se transmite? ¿Cómo hacemos para que llegue un germen, que puede ser una bacteria, que puede ser un virus, que ingrese a nuestro organismo y nos provoque una intoxicación o una infección gastrointestinal? Primero y lo más importante, las manos contaminadas del manipulador, o sea, la persona que prepara la comida. En el caso de un restaurante, en el caso de un bar, el cocinero, la persona que está a cargo de la cocina, que no se lava las manos entre una cosa y otra, que a lo mejor se fue al baño y no se lavó las manos, que tocó varios alimentos a la vez y la comida está contaminada. Justamente en segundo lugar nos encontramos con esto que son los alimentos contaminados, como verán acá. Los alimentos contaminados pueden estar contaminados porque son alimentos que a lo mejor que han perdido la cadena de frío, alimentos que han sido transportados a lo mejor durante mucho tiempo, que han sido transportados durante largas distancias, han sido detenidos en el camino, se ha apagado el refrigerador, o a lo mejor comida que uno calienta, recalienta, la pone en la heladera, la vuelve a calentar, o sea, comida de varios días. Obviamente, usando elementos que no están adecuadamente limpios. Hay algo que es fundamental, por ejemplo, y esto yo le recomiendo a las mamás, sobre todo cuando preparan la comida para sus bebés, lo vamos a ver después en prevención, pero les digo ya, le voy adelantando. Por ejemplo, cuando uno corta la carne con un cuchillo bien afilado para picar la carne de su bebé, la carne cruda, esa carne cruda puede estar contaminada. Y yo corté con un cuchillo, ¿no es cierto? Y dejo el cuchillo ahí. Después cocino la carne y al cocinar la carne a más de 75, 80 grados, mato a todas las bacterias, a todos los gérmenes. Entonces esa carne ya no tiene más la bacteria, no lo va a infectar. Pero ¿qué pasa? Vuelvo a usar el mismo cuchillo para cortarle, ¿no es cierto? Y para servirle la comida a un bebé. Entonces, ese cuchillo que cortó primero la carne contaminada y después corta la carne sana, está contaminando de nuevo la carne y está haciendo que el bebé o el niño o la persona, ingiera esos contaminantes, ¿no? Bueno, las tuberías de desecho que no están bien limpias,
La presencia de roedores, esto lo hemos visto muchas veces, ¿no es cierto? Los lugares lugares de venta de comida, ¿no es cierto? Durante la noche, como la madrugada, no hay mucho movimiento, los roedores se encargan de llevar gérmenes de un lado para otro, ya sea a través de sus deposiciones, a través de su orina, la presencia de insectos, de moscas, de cucarachas, la superficie de trabajo, equipos y utensilios de cocina y mesa contaminados con patógenos. Ustedes habrán visto, y si uno van a ver que todos los restaurantes, todos los bares, las heladerías, tienen que estar debidamente habilitadas, ¿no es cierto? Por el ente que controla esto es la municipalidad habitualmente, ¿no? La parte de saneamiento ambiental y cada persona que va a trabajar en un restaurante, en un bar, tiene que hacer un curso de manipulación de alimentos, tiene que aprobarlo. No solo en un bar, en un sanatorio, en una oficina pública donde se cocina, todas las personas que cocinan, ¿no es cierto?, y de que viven de eso y que ese es su trabajo, tienen que realizar lo que se conoce como el curso de manipulación de alimentos que se hace en la municipalidad y tienen que aprobarlo. Las mesadas se contaminan fácilmente porque ahí uno pone un pollo, mezcla con la carne, mezcla con la papa, mezcla con las verduras y alguna puede estar contaminada, ¿no es cierto? No toda, sobre todo cuando digamos, no es lo mismo consumir carne que uno compra en un lugar que tiene el sello, que fue controlado, a que lo compremos en un lugar, ¿no es cierto?, donde el alimento sea de dudosa procedencia, no sabemos si fue faenado correctamente, si pasó las inspecciones del SENASA, ¿no es cierto?, que es el encargado de controlar. O sea, ustedes ven que estamos expuestos constantemente a consumir elementos o alimentos, mejor dicho, que no sabemos a veces la procedencia. A veces uno ve un hermoso plato servido en un restaurante y resulta que es un plato que a la noche estuvo en una heladera que no estuvo enchufada, que ha perdido la cadena de frío. A lo mejor es la mezcla, uno come unas hermosas empanadas, unas riquísimas empanadas, y resulta que esas empanadas están hechas con restos de alimentos que sobraron del pollo que no se consumió una semana atrás. Entonces hay que tener realmente, digamos, mucha precaución, sobre todo, insisto, con los chicos y con las personas adultas. Aunque cuando se intoxica, habitualmente se intoxica toda la familia, a no ser que cada uno en la familia haya pedido un plato diferente, ¿no? Bueno, y ustedes van a escuchar estos nombres y algunos los van a identificar, otros le van a parecer más raros, pero les nombro, por ejemplo, las más comunes, por ejemplo, la salmonelosis. La salmonela es una de los microorganismos que más intoxicaciones produce. Se lo encuentra en las mayonesas, se lo encuentra en las cremas pasteleras, se las encuentra en una serie de alimentos que no han recibido suficiente tratamiento. Hace unos años fue muy famoso, ¿no es cierto?, se intoxicaron casi 200 personas en un restaurante, esos restaurantes de tenedor libre, ¿no?, que bueno, la mayoría había consumido una mayonesa que evidentemente no estaba en buen estado, estoy hablando de 10 años atrás, 15 años atrás, y prácticamente fue algo realmente importantísimo porque la gente llegaba al sanatorio, a los hospitales, pero en tanda porque estaban todos intoxicados, ¿no? La sigelosis, producida por la sigela, la intoxicación por el Bacillus cereus, la intoxicación por el estafilococo. Después vamos a hablar en detalle de cada uno, le estoy nombrando. El botulismo es gravísimo. Gracias a Dios no es tan frecuente, pero es gravísimo. El botulismo, si no produce la muerte, si no produce el fallecimiento, deja secuelas tremendas, ¿no es cierto?, neurológicas, renales. Ahora vamos a explicar el botulismo. La infección por el Clostridium perfringens, la gastroenteritis más común prácticamente, la que es por la Escherichia coli patógena. Eso que ustedes ven ahí como SUH, que es el síndrome urémico hemolítico, tanto se ha hablado de
es el que aparece prácticamente en la carne mal cocida, sobre todo en las hamburguesas, ¿no? En las hamburguesas, esto cada tanto aparecen casos. ¿Por qué? Porque las hamburguesas se congelan, ¿no es cierto? Están congeladas en el freezer. Entonces, cuando se hacen rápidamente, se doran del lado de un lado, se dan vuelta del otro, pero en el medio a veces no llegan a cocinarse bien, entonces quedan un poco crudas y ahí, ¿no es cierto?, está el microorganismo que va a provocar esta enfermedad gravísima que es el síndrome urémico hemolítico, que a veces incluso termina en un trasplante renal, por ejemplo, ¿no? La triquinosis es una enfermedad que se genera porque el agente productor se localiza en el músculo, en la carne, ¿no? Bueno, el cólera, como les decía, una diarrea espantosa, ¿no es cierto? Una diarrea espantosa, 20, 30 veces por día de ir al baño. Esto fue hace unos años también una epidemia de cólera que se trajo del Perú, ¿no es cierto? La gente que viajaba en avión, hubo un recambio de comida en el avión en una escala en Perú y un pescado que es el ceviche, ¿no es cierto? Que es el pescado crudo prácticamente, fue el que produjo una epidemia de cólera también. Y la hepatitis A, que es una de las más frecuentes, porque aparte de transmitirse por los alimentos, puede transmitirse por el agua, es la transmisión que decimos fecal-oral, o sea, la persona que está enferma de hepatitis elimina el virus de la hepatitis con la materia fecal, no se lava bien las manos, va y toca un vaso, ese vaso es tocado por otra persona, lo ingiere, ¿no es cierto?, o una comida, y de esa manera adquiere también la hepatitis, ¿no? Estas son las ETAs, o sea, las enfermedades transmitidas por alimentos más frecuentes. Si vamos a nombrar así rápidamente, pues son todas muy parecidas, pero la salmonelosis, que es una de las más frecuentes, es ocasionada por la ingesta de la bacteria con la comida. La comida que está o mal cocida, o comida amanecida, podemos decir, o comida que ha perdido la cadena de frío. Los síntomas aparecen, fíjense, entre las 12 y 72 horas y la enfermedad dura más o menos 7 días. En niños, en ancianos, puede provocar una gran deshidratación, diarrea, dolor abdominal y fiebre. Realmente es muy molesta, muy molesta. Uno termina internado, obviamente. La fuente es el consumo de alimentos contaminados. Fíjense bien, los huevos, la salmonela está presente en los huevos, entonces es muy frecuente en la gente que come los huevos crudos. Ustedes saben que hay gente que desayuna huevos crudos, o sea, directamente rompe la cascarita y se come así la yema y la clara sin cocinarla. En las carnes, sobre todo de ave, de cerdo y de vaca también, y en la leche también. ¿Cómo se desactiva la salmonela? Cocinando la carne a 70 grados o más, ¿no? Y manteniendo una refrigeración de menos de 5 grados. Menos de 5 grados es la parte de abajo de la heladera. Entonces uno cocinó, sobró, puede comerla al otro día, no hay ningún problema, pero no la deje afuera de la heladera. Déjelo en la parte de abajo, no podemos dejarlo en la puerta como los biberones. En la puerta siempre hay de 5 o 6 grados para abajo, y en la parte de abajo, entre las frutas, ¿no es cierto?, y los lácteos, más o menos tenemos entre 4 y 5 grados. Esta fue la salmonelosis. Tenemos otras enfermedades, por ejemplo la sigelosis. Esta es más fácil de darse cuenta porque las deposiciones, o sea, la materia fecal, prácticamente es con hilos de sangre, con estrías de sangre, o si no directamente lo que uno va defecando es sangre. Se transmite de persona a persona, la ruta es la que ya conocemos, la fecal oral, o sea, está en la comida, uno la come, la elimina después con la materia fecal, se vuelve a tocar, pero también la transmiten las moscas, ¿no? Los síntomas a las 8 a 50 horas después de comer, y la enfermedad todas duran más o menos 7 días. Pero hay que estar 7 días con diarrea, ¿no es cierto? No es nada agradable, ¿no? La contaminación suele ocurrir debido a la falta de higiene del manipulador de alimentos, que no se lavó las manos adecuadamente,
La persona que cocina debe lavarse las manos constantemente. Entre un lavado y otro debe estar, entre una comida y otra debe estar lavándose las manos frecuentemente. Los síntomas son un dolor abdominal muy intenso, calambres, diarrea, fiebre, vómitos. La caca tiene sangre, la materia fecal tiene sangre, tiene pus o tiene moco, y tiene esa sensación de tenesmo. Tenesmo es esa sensación de querer ir al baño y no poder ir porque uno ya no tiene más nada para eliminar, ¿no es cierto? ¿Dónde nos contaminamos? En alimentos, en el agua contaminada con materia fecal, en la lechuga, en las papas. Bueno, en el camarón no se preocupen, pero hoy el camarón no está al alcance de todo el mundo. Poca gente debe estar comiendo camarones. Leche, productos lácteos y aves de corral. ¿Por qué decimos aves de corral? Porque son las aves que son criadas, digamos, no en criaderos, y entonces aves de corral pueden contaminarse con parásitos y con otras. En el Bacillus cereus, esto lo nombro nomás porque es más rara, pero acá actúan las dos, ¿no es cierto? Actúa la bacteria y actúa la toxina, o sea, el elemento que libera, cuando ingresó la bacteria, libera una toxina. Producen gastroenteritis, entonces hay que conservar los alimentos cocidos a temperaturas cálidas y por tiempo prolongado. Eso le permite la producción de la toxina. Si uno cocinó bien el alimento, ¿no es cierto?, pero no lo conserva después en la heladera, lo deja en temperatura cálida por tiempo prolongado, y Misiones sabemos que cuando hace calor, eso hace que provoque la toxina, ¿no es cierto? Y puede dar dos tipos de enfermedades, la tipo diarreica y la otra, la que hace vomitar, ¿no? Esto le quería nombrar nomás porque no es de las más frecuentes. Es importante saber que la buena cocción puede eliminar a las bacterias, puede matarla a la bacteria, pero lo que no podría por ahí no desactivar a la toxina. Bien, esta es bastante complicada. ¿Por qué? Porque el estafilococo, ustedes lo habrán escuchado nombrar, es un germen de la piel. ¿Y qué tiene que ver un germen que está en la piel, que produce infección? Por ejemplo, un forúnculo, un absceso, una herida que se infecta. Ahí aparece el famoso estafilococo. ¿Qué pasa? La persona que contamina es la persona que tiene el estafilococo en la piel. O sea, lo puede tener en una herida, lo puede tener en un panadizo, lo puede tener en un uñero, como se llama, lo puede tener en la nariz. En la nariz, el estafilococo está metido en la nariz ahí y es portador. Entonces, se produce por la ingestión de las toxinas del Staphylococcus aureus que contaminó y que se desarrolló en el alimento. Entonces, el manipulador, el que cocinó, es el que contaminó la comida, y esa comida fue al plato y del plato fue a la boca, ¿no es cierto?, de un hermoso restaurante, y comenzamos con los problemas. ¿Dónde se encuentra? En la piel, en las heridas, en las fosas nasales, en la boca y en el cuero cabelludo de la persona del manipulador. Por eso hay que ver bien que una persona que tiene heridas, que tiene problemas en la piel, no debiera estar en la cocina, ¿no es cierto? La contaminación ocurre por contacto directo, porque con la piel, o directamente por las gotas que el manipulador, cuando está cocinando, las va a eliminar. Pues ustedes por eso verán que cada vez se usan más, los cocineros usan más los gorros, usan barbijos, usan guantes para cocinar, ¿no es cierto? Es lo que debiera ocurrir, porque si uno está tocando constantemente distintos tipos de alimentos y se pueden contaminar. Fíjense acá los síntomas, entre 1 y 4 horas, de haber consumido el alimento, ya aparecen los vómitos, dolores estomacales, deshidratación, palidez, diarrea, y uno se deshidrata. ¿Dónde encontramos el estafilococo? También en la carne, en los productos cárnicos, en las aves de corral, huevos. Y acá el estafilococo es muy frecuente en las panaderías, ¿no es cierto? En la famosa crema pastelera, en esa crema que traen las facturas, esa parte amarillita de las facturas. Si eso no tiene una buena preparación, si no cumplió los tiempos de preparación, ahí puede estar el estafilococo. Pasteles de chocolate, leche y generalmente productos lácteos. Bien,
Esta es gravísima, no se la desearía a nadie, generalmente produce la muerte y si no produce la muerte, deja secuelas tremendas, desde secuelas neurológicas, renales, hepáticas. Tiene la característica, es una bacteria, es anaeróbica, o sea, ¿qué quiere decir? Que resiste mucho tiempo, se transforma en esporas, se encapsula. Más o menos entre las 12 y 36 horas, o sea, mediodía y un día y medio, ya aparecen los síntomas después de haber consumido la toxina, ¿no es cierto? La incidencia es muy baja, pero tiene una altísima tasa de mortalidad. Y el tratamiento acá es conseguir la toxina antibotulínica, que no está al alcance de todo el mundo. Es como conseguir el suero antiofídico, digamos. A vos te muerde una víbora, ¿no es cierto? Porque la víbora no pica, la víbora muerde. Y si es una víbora determinada y que tiene su antídoto, que es el suero antiofídico, y no tenemos el suero antiofídico, no se puede controlar la enfermedad. Acá pasa lo mismo. El botulismo tiene una toxina y si nosotros no tenemos a mano, y menos en esta época que uno va y consigue la toxina botulínica graciosamente, es probablemente que el paciente no tenga salvación, ¿no? ¿Por qué? Porque afecta, fíjense, esto es característico del botulismo. Visión doble, la persona empieza a ver doble, empiezan a caerse los párpados porque empieza a perder fuerza rápidamente, estamos hablando de 12, 24 horas, dificultad para hablar y tragar porque se pierde la fuerza de los músculos, la boca seca, debilidad muscular, se paralizan los brazos, las piernas, el tronco y los músculos respiratorios. ¿Cuáles son las fuentes? Los productos que tienen bajo contenido en oxígeno y poco ácidos. ¿Cuáles son los productos que tienen poco contenido en oxígeno? Los que vienen enlatados. Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando uno compra alimentos en latas, desde puré al natural, crema de puré, hongos, picles, todo lo que viene en latas, ¿no es cierto? Choclos, arvejas. Si uno ve que la lata está golpeada, que la lata está hinchada, que está deformada, y esa deséchela y no la compre, porque seguramente puede estar contaminada. Entonces, cuando uno ve una lata deformada, está hinchada y no guarda la forma natural, yo preferiría que la deje a un costadito, porque ahí puede estar el agente productor del botulismo, ¿no? Latas defectuosas, latas que han perdido, así como también ya de paso no tiene nada que ver con el tema acá, pero no es un alimento realmente, pero cuando uno compra una lata en un maxi kiosco, en un bar, esos que salen tan rápido hoy, va a la heladera, saca una lata, le saca la tapita, ¿no es cierto?, la latita de cerveza, de gaseosa, y la toma directamente. Bueno, nunca hay que hacer eso. Hay que lavar, limpiar bien la parte de arriba. ¿Por qué? Porque esas latas, antes de estar en la heladera, han estado mucho tiempo en galpones. Los galpones tienen roedores, hay ratas. Las ratas hacen pis, orinan. Y hay enfermedades como la leptospirosis, ¿no es cierto?, o la fiebre hemorrágica, que son transmitidas por la orina de las ratas. Entonces, hay que tener la precaución de que cuando uno va y saca una gaseosa para el chico, saca una cerveza, saca un jugo y le saca la latita, hay que lavar bien la tapa de la lata para que no se contamine. Bien, y esta toxina sí se destruye a más de 85 grados, o sea que hay que cocinarla bastante para que pase. Bien, eso fue el botulismo, ¿no? Una enfermedad gravísima, gravísima. Lo mismo el Clostridium, también produce una diarrea. Todo esto le estoy contando porque son diarreas. Una diarrea 1, 2, 3, no, son 15, 20 veces al día, deshidratación, dolores, deposiciones con sangre. Entonces, acá actúan la bacteria y la enterotoxina, las dos. Los síntomas aparecen 16 horas después más o menos. Ustedes ven que son diarreas, uno tiene que relacionarlo pronto, ¿no es cierto? Bueno, yo salí a comer afuera o me invitaron a cenar o fui acá o comí esto, compré esto en la calle porque estaba apurado, me pareció que estaba crudo, que no estaba bien cocido, tenía un gustito raro,
Entonces rápidamente aparecen los síntomas y como siempre digo, es la diarrea acuosa y calambres abdominales. Unos tremendos dolores acá en la panza que prácticamente hace que uno se retuerza, ¿no? Son alimentos que no se utilizan o refrigeran después de ser cocidos. Entonces, uno lo cocinó, no lo consumió, lo deja fuera de la heladera, no son refrigeradas adecuadamente. Las carnes y las verduras son las implicadas con mayor frecuencia. Bien, ese fue el Clostridium perfringens, nombre raro, pero que produce Y acá llegamos a esto que esto se ve muchísimo en los niños. Y la mayoría de estos chicos terminan, con suerte, en un trasplante renal, porque hacen una falla renal y una falla hepática, pero más que nada una falla renal. Hay una toxina que se llama la toxina SIGA, puede causar una diarrea que usualmente se cura sola, aunque puede complicarse y provocar una insuficiencia renal aguda en niñas. Es lo que se llama síndrome urémico hemolítico. ¿Por qué urémico hemolítico? Urémico porque produce insuficiencia renal. ¿Y por qué hemolítico? Porque destruye los glóbulos rojos. Entonces una persona es un chico que se pone anémico y deja de orinar. Y es una enfermedad muy grave, muy grave. Provoca trastorno de coagulación en el adulto, aparece lo que se conoce como púrpura, los hematomas, ¿no es cierto? Hay síntomas como calambres abdominales, diarrea con sangre, fiebre, vómitos, y acá está siempre el antecedente de que se pasó por una hamburguesería o algo parecido, ¿no? Carnes picadas de vaca o aves sin cocción completa. Lo que yo les decía, viene la hamburguesa en cajas, 20, 30 hamburguesas, vuelta y vuelta, ¿no es cierto?, a la plancha rapidito, tomate, lechuga, mayonesa, y es la combinación perfecta, porque esa carne está cruda en el medio, y ahí adentro está metido el germen, está metido el productor de toda esta enfermedad. También aparece en los arrollados de carne, en la leche, en todo lo que sea sin pasteurizar. En la leche que no está bien pasteurizada, en las aguas contaminadas, o también en las frutas y verduras que se consumen crudas y sin lavarse. Se dice que comer la cáscara, ¿no es cierto?, de la fruta es muy bueno. Es cierto, hay cáscaras que son muy buenas para comer y hay frutas que debieran comerse con cáscara, pero hay que lavarlas. No es pasarlas así sobre la ropa rapidito para sacarle el polvo y comerlas. Uno debiera lavarlas, dejarlas un ratito en el agua y después sí, porque si no podemos llegar a tener un síndrome urémico hemolítico y quedarnos sin riñones y quedarnos con una diálisis prácticamente de por vida en el mejor de los casos, o eventualmente tener la suerte de que alguien nos pueda donar un riñón. Bien, seguimos. Y nos encontramos con esta, la listeriosis, otro tipo de diarrea, ¿no es cierto? Una enfermedad gastrointestinal no invasiva y generalmente se resuelve rápidamente en las personas sanas, no es tan grave. Pero si es invasiva, persona que tiene alguna comorbilidad, fíjense, puede provocar una sepsis, o sea, una septicemia, y puede provocar una meningitis. Una comida puede provocar una meningitis. Tolera ambientes salinos y temperaturas muy frías, o sea que resiste mucho. Luego de 2 o 3 días aparecen fiebre, dolores musculares, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, rigidez. Empiezan todos los síntomas de una meningitis. Confusión mental, rigidez de nuca, dolor de cabeza, visión borrosa, confusión mental, pérdida del equilibrio, convulsiones. Puede provocar abortos en las mamás embarazadas y en los bebés pueden provocar una bacteriemia y una meningitis. ¿Dónde encontramos a este bicho? Lo encontramos en el queso sin pasteurizar. El queso que compramos, el queso de cabra, el queso casero, en la leche no pasteurizada, en los pescados, sobre todo no bien cocidos, en los pescados crudos que se comen. Ustedes saben que le tiran un chorrito de sal
unos granitos de sal y un chorrito de limón y media hora se cocina y es riquísimo. Camarones cocidos, mariscos ahumados, embutidos y en las verduras crudas. Como ven, todos esos platos espectaculares que nos preparan, todos pueden estar, digamos, provistos de estos gérmenes, entonces uno tiene que tener mucha precaución a la hora de elegir lo que va a comer, pensar bien lo que va a comer y ver cuál es el límite, ¿no es cierto?, que hay que ponerle. Bien, seguimos y nos vamos a encontrar con el cólera. Viejísimo, como les decía, viejísimo como la misma antigüedad, ha provocado epidemias donde han muerto millones de personas, ¿no es cierto?, así como pandemias, han habido pandemias por cólera, producida por una bacteria que es el Vibrio cólera. La vía de transmisión es la de siempre, oral, ciclo fecal oral. Los síntomas aparecen 2 horas después de la exposición. 2 horas, uno comió y a las 2 o 3 horas ya comienza con los síntomas, a veces a los 2 o 3 días. Dolor abdominal, diarrea acuosa, que puede variar de leve a grave, y vómitos. ¿Dónde los encontramos al Vibrio cólera? En los pescados o mariscos provenientes de aguas contaminadas. Agua de beber contaminada, en las verduras y ensaladas que se consumen crudas, regadas o lavadas con agua contaminada. Las verduras hay que lavarlas bien, las frutas hay que lavarlas bien, ¿no es cierto? Si uno tiene que tomarse el trabajo, poner en un fuentón una docena de naranjas, 6 manzanas, y lavarle con un cepillo y con un poquito de agua con lavandina, pero espectacular. El problema es que no lo hacemos. Consumimos la fruta, le pasamos un repasador, una servilleta y vamos consumiendo así. O la verdura, ¿no es cierto?, que no la lavamos adecuadamente. Entonces, son cosas que se pueden evitar, pero que lamentablemente, si no tomamos las precauciones, vamos a tener problemas. Bien. A ver si nos queda alguna de las tantas diarreas que tenemos. Bueno, la hepatitis A. Hemos hablado muchas veces de hepatitis, se transmite por alimentos la hepatitis A. La transmisión es el mismo ciclo de siempre. La persona enferma elimina el virus con la materia fecal, no se lava bien las manos, va y toca otras cosas, ahí queda el virus, viene otra persona y toca esa cosa que tocó esa persona, va a la boca y comienza el ciclo de la hepatitis. A los 15, 20 días aparece fiebre, falta de apetito, pérdida de peso, náuseas, uno se pone amarillento, la famosa ictericia, diarrea, dolores musculares y habitualmente los lugares donde encontramos al virus de la hepatitis es en el agua contaminada, en los mariscos y en las ensaladas. Acá, ¿qué podemos hacer? Cocinar los alimentos a más de 88, 90 grados o hervirlos en agua, ¿no es cierto?, un buen rato, por lo menos 3. ¿Sí? Bien. Triquinosis, rara, es un parásito, es un parásito. La triquinosis es un parásito que se aloja en el músculo de algunos animales. O sea, el parásito entra en el animal y va y se enrosca en el músculo, se llama Trichinella spiralis porque tiene la forma de una espiral. Se aloja sobre todo en el músculo de los cerdos y otros animales salvajes como el jabalí. Bueno, un puma nadie se va a comer, pero un jabalí sí se puede llegar a comer, ¿no es cierto? Los síntomas son diarrea, malestar abdominal, náuseas y vómitos. Posteriormente, en el intestino maduran y producen larvas. Esas larvas se van trasladando por el organismo, llegan a los músculos, a los ojos. 7-30 días después de la exposición provocan dolor muscular, fiebre, debilidad, hinchazón alrededor de los ojos. ¿Dónde los encontramos? ¿Dónde se encuentra la triquinosis? En la carne de cerdo, en los chacinados o embutidos, en los salamines, salames, en especial si son de elaboración casera, ¿no? Entonces, los que no han pasado por los lugares, entonces, bueno, en nuestra zona es muy fácil comprar carne, ¿no es cierto?, que por ahí ha sido faenada de manera normal,
y entonces nos encontramos con estos problemas, o comprar, a quién no le gusta, quién no compró una vez un salame o un salamín en la esquina de un semáforo donde te hacen probar así, ¿no es cierto?, con el cuchillo y parece riquísimo. Y bueno, hay que ver de dónde viene, ¿no? Bien, estamos entonces con la triquinosis, y también los parásitos se consideran transmisibles de enfermedades alimentarias. Habíamos hablado de la tenia, ¿se acuerdan? La tenia solium, la saginata, la famosa solitaria, la triquinosis ya la nombramos, la equinococosis, que produce también sobre todo problemas en el cerebro, y los ascaris. Hemos visto fotos que, bueno, no les traje hoy para no mostrárselas porque ya las hemos visto. Los ascaris son como las lombrices de tierra, nada más que son de color un poco más blanco y están en pelotones, ¿no es cierto? La famosa ascaridiasis, donde a veces el chico elimina los pelotones de parásitos moviéndose, incluso están vivos en el momento de eliminarse. Bueno, creo que estamos... hemos visto rápidamente un pantallazo de las enfermedades, así que las formas en que se presentan, las más importantes, vamos a dejar estos minutos que nos quedan del programa para hablar después de este pequeño corte de qué hacer para prevenir esto, cómo evitarlas, aparte de la cocción y de las cositas que hablamos. Así que no se vayan, en un par de minutos volvemos.